Esa tarde el cielo parecía más bajo de lo normal, como si el mundo estuviera reteniendo el aliento. Leo, Cami y Bruno conducían por una carretera olvidada, de esas que no aparecen en los GPS y que los mapas modernos ya no marcan. A los costados del camino, el bosque parecía cerrarse, como si intentara advertirles que dieran la vuelta antes de que fuera tarde, pero ninguno escuchó. Estaban buscando algo, lo prohibido, lo que no debía ser encontrado. ¿Estás seguro que es aquí?, preguntó Bruno, aferrando el volante con los nudillos blancos. Leo asintió desde el asiento del copiloto, mientras sostenía una hoja arrugada con una imagen en blanco y negro. Una entrada de túnel cubierta de vegetación, con tablones clavados en forma de cruz, y una frase tallada en piedra que apenas se leía: lo que duerme aquí no pertenece al tiempo. Encontré esto en un foro antiguo, bloqueado desde hace años. Decían que este túnel fue clausurado en los años 50 después de un derrumbe. Pero lo raro es que nunca hubo registro oficial de su construcción. No hay nombre, ni planos, ni rutas que lo conecten con nada. Cami, en el asiento trasero, no dijo nada. Solo miraba por la ventana cómo los árboles parecían inclinarse hacia ellos. Sentía una presión en el pecho que no podía explicar. Una sensación como si algo supiera que iban en camino. «Entonces, ¿por qué nadie lo ha explorado?», preguntó Bruno, más en tono de súplica que de duda. «Porque nadie que haya entrado ha salido», respondió Leo con una sonrisa medio nerviosa. «O al menos. Eso dicen. Y eso, hermano, eso da visitas». Llegaron cuando el sol ya caía. Dejaron la camioneta en un claro y siguieron a pie. La vegetación era espesa, casi sofocante. El silencio del bosque era tan absoluto que sus pasos sobre la hojarasca sonaban como martillazos. Y entonces lo vieron. La entrada estaba justo como en la foto, una enorme abertura ovalada en la roca, tan negra que parecía absorber la luz del entorno. Las maderas que alguna vez lo bloquearon estaban rotas, astilladas, como si algo hubiese salido empujando desde dentro. Leo encendió su cámara y dijo en voz alta: «Para sus seguidores, exploración urbana, túnel olvidado. Nadie ha entrado en décadas. Si no volvemos, díganle a internet que fue un placer». Bruno soltó una risa tensa. Cami no dijo nada. Se quedó mirando la entrada como hipnotizada. Por un momento creyó ver algo, una figura parada en la oscuridad. Pero cuando parpadeó no había nada. Entraron, y desde el primer paso el aire cambió. Era denso, húmedo, con un olor a hierro, tierra y algo más, algo podrido. Las linternas titilaron como si algo intentara apagarlas. ¿Sintieron eso?, susurró Cami. «El aire está más pesado». «¿Qué tan profundo puede ser?», dijo Leo mirando el techo cubierto de musgo y humedad. Bruno, que grababa con una segunda cámara, enfocó una pared donde alguien había escrito con tiza roja: «No grites, lo despiertas». «¿Qué carajos?», murmuró. «Es parte del show», dijo Leo, aunque su voz ya no sonaba tan confiada. «Solo leyendas urbanas». Caminaron varios minutos entre ecos y silencio, pero cuando se dieron vuelta para ver cuán lejos habían llegado, ya no vieron la entrada, solo oscuridad, atrás y adelante. «¿No estamos volviendo por donde vinimos?», preguntó Bruno. «Es el mismo camino, ¿no?», respondió Leo, pero ya no estaba seguro. Cami detuvo su paso. Su linterna se movía nerviosamente de un lado a otro. «Shh». ¿Lo oyeron? Un golpe, seco, hueco, como si una roca gigantesca hubiese caído muy muy lejos. Y luego otro más cerca. El eco vino desde lo profundo del túnel. Pero no era solo un sonido, era una vibración en el suelo, como si algo enorme acabara de despertar después de años dormido. Leo tragó saliva. «Debemos seguir grabando». Cami lo miró con el rostro pálido. «¿Y si esto no es un túnel?». Leo no respondió, porque en el fondo de su mente también empezaba a sospecharlo. Las linternas seguían temblando. No por fallas, sino por algo más. Parecía que la oscuridad misma quería tragarse la luz. El suelo estaba húmedo, y sus pasos hacían eco como si caminaran dentro de una caverna vacía. Sin embargo, no hacía frío. Al contrario, el aire era pesado y cálido, como el aliento de un animal dormido. «Esto no puede ser un túnel», susurró Cami por tercera vez. Leo apenas asintió, pero no dijo nada.
Estaba grabando con manos temblorosas. Lo último que quería era que sus seguidores lo notaran. No después de haberlos traído hasta allí. No después de lo que les prometió. Bruno se detuvo en seco. Escuchen. Silencio absoluto. Ya lo escuchamos, dijo Leo. No, no eso. Escuchen bien. No hay eco. Entonces los tres se miraron. Era verdad. Sus pasos ya no rebotaban en las paredes. No había resonancia. Era como si el espacio alrededor se hubiera tragado el sonido. Esto no tiene sentido, dijo Cami. Su voz sonó apagada como si hablara con una almohada en la boca. De pronto se oyó un crujido detrás de ellos, uno lento, como huesos rotos moviéndose. Bruno apuntó su linterna hacia atrás. Nada, pero cuando bajó la luz, había huellas, barro fresco, grandes, húmedas, y no eran humanas. Leo, apaga la cámara, gritó Cami con un hilo de voz. Pero él no respondió. Seguía grabando, fascinado. No puede ser real, murmuró Leo. Esto es contenido perfecto. Es algo más allá de lo que esperaba. Cami se acercó para bajarle la cámara, pero se detuvo en seco. ¿Qué es eso en tu espalda? Leo giró. En la parte posterior de su chaqueta había una marca negra, como una mano, grande, alargada, húmeda. Una mano con más de 5 dedos, como si algo lo hubiese tocado o marcado. El silencio fue roto por un grito agudo. A lo lejos. No era humano. Sonaba como el chillido de un metal oxidado, pero con ritmo, con intención. Bruno apuntó hacia el túnel profundo. Allí, a lo lejos, algo se movía. Una silueta, alta, demasiado delgada. Tenía los brazos largos y parecía caminar o arrastrarse, pero no hacía ruido. Ni pasos, ni respiración, solo se deslizaba. «Corran», gritó Cami, y corrieron, sin pensar, sin mirar atrás. Corrieron hasta que el aire les quemó el pecho, pero no llegaron a la entrada, porque ya no había entrada, solo más túnel, y más túnel, como si estuvieran atrapados en un espacio que se estira, que cambia. Leo se cayó al suelo, la cámara siguió grabando, la luz se clavó en el techo por accidente. Y todos vieron lo que colgaba de arriba. Cadáveres. Personas atrapadas entre las rocas, empotradas en la piedra con los ojos abiertos, secos, como si hubieran muerto viendo algo que no debían ver. Una de ellas abrió la boca. No habló. Solo vomitó tierra. Bruno gritó. Leo cayó de rodillas. Cami comenzó a llorar. Esto es una trampa, dijo, casi sin voz. Este lugar no está bajo tierra. Este lugar está vivo. Y como si el túnel respondiera, el suelo tembló. Se oyó el sonido de algo arrastrándose por las paredes, como si se deslizara en espiral, acercándose. Y luego una voz. No era de este mundo. Era baja, húmeda, resonante. Y susurró solo una frase, que rebotó en cada rincón. Ya están dentro. Ahora, no hay afuera. El eco de la frase maldita no se desvaneció como un sonido normal. Se quedó allí, suspendido, como si el aire lo repitiera lentamente, una y otra vez. Ya están dentro. Ahora, no hay afuera. Leo estaba en el suelo, aferrado a la cámara como si fuera una cruz. Bruno giraba en círculos con la linterna temblorosa. Cami retrocedía hasta que su espalda chocó con la pared húmeda y la pared respiró. Se movió. Gritó alejándose. Leo apuntó con la cámara. No había nada, solo piedra. Pero entonces una grieta se abrió y algo negro, alargado y delgado como un dedo, se deslizó hacia adentro. ¿Viste eso?, gritó Bruno. Vi algo, balbuceó Leo. El túnel comenzó a cambiar. Ahora tenía ramas, pasillos que no existían antes, como si el lugar, consciente de su presencia, estuviera reformándose para atraparlos mejor. Esto es imposible, murmuró Bruno. Esto no es real. Leo enfocó con la cámara uno de los nuevos pasadizos. Las paredes tenían símbolos, no tallados, no pintados. Se movían, como gusanos arrastrándose en círculos, formando runas desconocidas. Algunas parecían abrirse como bocas que susurraban sin sonido. Cami se llevó las manos a los oídos. No puedo. Los escucho en mi cabeza. Bruno la abrazó temblando. ¿Qué dicen? ¿Qué escuchas? Me llaman por mi nombre, sollozó. Desde antes de que naciera. Leo seguía grabando.
no por valentía, no por fama. Era como si la cámara lo obligara, como si el lente se negara a apagarse. Avanzaron por uno de los nuevos pasillos. Las paredes ahora latían. Con cada paso el túnel parecía cerrar detrás de ellos, como si caminaran dentro del cuerpo de algo vivo. Bruno se detuvo frente a una pared más angosta. ¿Qué es eso? Un hueco, pequeño, como una madriguera, pero algo respiraba dentro. El aire salía tibio, apestando a carne podrida. Leo se acercó con la cámara. Apuntó. Un ojo, redondo, enorme, pegado a la carne interna. Los miraba, y parpadeó. Cami gritó. Bruno lo jaló del brazo. ¿Qué mierda es esto, Leo? ¿Qué es este lugar? No sé yo solo. Leo no podía ni pensar. Las ideas se le mezclaban. La realidad parecía romperse en su mente. Cami comenzó a temblar. Señaló el suelo. Miren, sus huellas desaparecían. Cada paso que daban, las huellas se borraban detrás, como si el túnel no permitiera que nadie recordara el camino. Estamos atrapados, dijo Bruno. Y por primera vez, lloró como un niño. De repente todos sintieron un zumbido, bajo, profundo, como un canto. Pero no era humano. Venía de las paredes, del suelo, del techo. Y en medio del canto, risas infantiles. Leo giró la cámara. Allí, de pie entre las sombras, había una figura, pequeña, de un niño, con un uniforme escolar de los años 50. «Hola», murmuró Leo. «¿Estás bien?» El niño levantó el rostro. No tenía ojos, solo cuencas negras. De su boca chorreaba barro. Y cuando habló, no fue con voz de niño. Fue con la voz que los había llamado antes. Ustedes no están en un túnel. Están dentro de una promesa rota. Una deuda que alguien dejó pendiente. Y ahora, ustedes son el pago. El niño dio un paso adelante. Y desapareció. En ese instante las luces se apagaron. Todo quedó en negro. Solo se oía el temblor del suelo. Y el llanto contenido de Cami que susurraba. Nos va a tragar a todos. Oscuridad total. No la típica oscuridad de una noche sin luna. Era una oscuridad densa, absoluta, como si la realidad misma hubiera sido apagada. «¿Leo?», susurró Bruno, temblando. «Estoy aquí», respondió Leo, aunque su voz parecía venir de más lejos. «¿Y Cami?». Silencio. Luego, un suspiro. Muy cerca. La linterna de Bruno parpadeó, y al fin volvió a encender. La luz reveló a Leo en cuclillas con la cámara aún encendida. Tenía la mirada clavada en un punto invisible, con la boca entreabierta. Y al lado, Cami no estaba. «¿Dónde está?», gritó Bruno, girando en todas direcciones. Entonces Leo alzó el brazo. «Escucha». A lo lejos, dentro de uno de los pasillos laterales, sonaba una canción. Una voz femenina. Cantaba muy bajo, en un idioma que ninguno conocía. Y con cada verso, el túnel parecía encogerse. Bruno dio un paso hacia la voz, pero Leo lo detuvo. «No es ella, no vayas». «¿Cómo lo sabes?». Leo lo miró, y sus ojos estaban distintos, más hundidos, más opacos. «Porque eso me llamó a mí también, antes, cuando se apagó la luz». «¿Y por qué no fuiste?». Leo bajó la vista. No podía moverme, pero la sentí. Me tocó el rostro, me habló. Dijo que ya me había visto antes. Bruno tragó saliva. «¿Qué te dijo?». Leo levantó la cámara. «Que si quería salir, tenía que grabar la verdad». Bruno retrocedió. «¿De qué hablas?». Leo sonrió, pero no era una sonrisa humana. «Este lugar quiere ser visto. Quiere que el mundo sepa lo que es. Quiere ser recordado». Y en ese momento la cámara vibró sola, como si algo la usara, como si ya no fuera Leo quien filmaba. Bruno miró hacia el túnel izquierdo. La canción seguía, pero ahora era una risa de mujer. Caminó hacia allí, pese al miedo. «Cami», gritó. La linterna tembló, y entonces la vio, de pie al final del pasillo. Pero algo estaba mal. Cami no se movía. Tenía los ojos muy abiertos, demasiado abiertos, y una sonrisa tensa, como si algo tirara de sus músculos desde dentro. «¿Estás bien?», preguntó Bruno, acercándose. Ella no respondió. «¿Cami?». Entonces notó que no parpadeaba. Se acercó más, y al estar a unos pasos de ella, la linterna iluminó su rostro completo. No tenía pupilas, solo 2 círculos blancos. «¿Quién eres?», susurró Bruno.
Cami habló, pero su voz era doble, la de ella, y algo más grave, al mismo tiempo. ¿Recuerdas a ese niño que desapareció aquí en los 70? Que nunca fue un accidente. Este lugar lo eligió, como ahora los elige a ustedes. Bruno retrocedió. La figura de Cami dio un paso adelante, y su piel se agrietó. De sus brazos comenzaron a asomarse pequeñas bocas, múltiples, todas con dientes, todas cantando la misma melodía que él había escuchado antes. Leo, gritó, corriendo de regreso. Pero al volver, Leo ya no estaba, solo la cámara tirada en el suelo, aún encendida. Bruno la recogió. La pantalla mostraba imágenes extrañas, no del túnel, de una casa, vieja, con paredes de madera, un calendario de 1968, y en el centro del comedor, un pozo, cubierto por una tapa oxidada, con una inscripción tallada a mano: todo lo que cae aquí vuelve. Bruno miró a su alrededor. El túnel parecía temblar, como si respirara más rápido. Y entonces, detrás de él, una risa, lenta, crujiente. Leo estaba riendo. Bruno giró. Lo vio a lo lejos, de espaldas, de pie, mirando una pared. Se acercó lentamente. Leo seguía riendo, en un tono más agudo, más distorsionado. Y cuando Bruno lo tocó en el hombro, Leo ya no tenía rostro, solo una mancha negra, como si la cara hubiera sido borrada. Bruno gritó, retrocedió. La cámara cayó otra vez, pero siguió grabando. Y al enfocar el techo, apareció una palabra, escrita en sangre, que antes no estaba allí. Bruno corrió. Ya no pensaba en grabar, ni en Cami, ni siquiera en Leo. Solo quería salir. Pero el túnel se deformaba con cada paso, como si no tuviera final. Los pasillos se duplicaban, se curvaban. Algunos lo llevaban al mismo lugar, otros lo llevaban a sitios donde no sentía su propio cuerpo. Entonces, tras girar una esquina, lo vio. Un hombre, sentado, encorvado, con una linterna apagada en la mano. Vestía un uniforme viejo, sucio, cubierto de tierra y óxido. Sus botas estaban rotas, su piel pálida, y sus uñas negras como si llevaran décadas sin ver la luz. Bruno se acercó lentamente. «Hola, ¿usted está vivo?» El hombre levantó la cabeza. Tenía la barba blanca pero desordenada, y sus ojos eran azules muy vivos, demasiado vivos para alguien en ese estado. «¿Qué año es?», preguntó con voz ronca. Bruno se congeló. «O no se congeló, ¿cómo dice? ¿Qué año?», insistió el hombre. «Todavía es 1984, Bruno retrocedió. «No, estamos en 2025. El silencio se volvió más pesado. El hombre comenzó a temblar. «Entonces ya pasaron más de 40 años, y sigo aquí». Bruno se le acercó, confundido. «¿Quién es usted?». El hombre lo miró, casi llorando. «Me llamo Mateo. Yo era trabajador del ferrocarril. Entré por accidente, en el 84. Escuché un grito. Bajé con una linterna como tú. Pensé que podría ayudar. Pero este lugar te olvida, y hace que tú olvides todo». Bruno no podía creer lo que oía. «¿Cómo sobreviviste todo este tiempo?». Mateo soltó una risa amarga. «No lo hice. El tiempo aquí no pasa. No envejeces como afuera, pero tampoco vives. Te quedas. Y lo peor es cuando te empieza a hablar». Bruno tragó saliva. «¿Quién?». Mateo lo miró con miedo real. «La raíz del túnel. Esa cosa no es humana, ni animal. Es antigua. Come recuerdos, se alimenta de lo que somos». Bruno sintió que su respiración se aceleraba. «Tengo que salir». «No puedes», respondió Mateo, «no sin dejar algo tuyo, algo valioso. Tu voz, tu cara, tu historia. Este lugar cobra peajes». De pronto una ráfaga de viento gélido barrió el túnel. Las paredes comenzaron a humedecerse, y desde el fondo un lamento surgió, grave, profundo como el canto de una ballena moribunda. Mateo se puso de pie. «Ya viene», nos escuchó hablar. «¿Qué hacemos?», preguntó Bruno aterrado. Mateo encendió su linterna. No debería funcionar después de tanto tiempo, pero funcionó. «Corre, no mires atrás. Si escuchas voces familiares, no respondas. Si ves la salida, no corras hacia ella. Es una trampa». Bruno comenzó a retroceder, pero Mateo lo detuvo una vez más. «Una última cosa. Si ves a alguien idéntico a ti». «¿Qué?».
Mátalo antes de que te hable. ¿Cómo? Pero ya era tarde. Mateo levantó la linterna y desapareció entre la neblina. Bruno corrió. Y entonces, escuchó algo. Su propia voz. Bruno, ¿a dónde vas? No me vas a ayudar. Se giró de golpe. Y allí estaba él mismo. Mismo rostro. Misma ropa. Mismo corte de cabello. Pero con una sonrisa torcida y los ojos completamente negros. No te vayas todavía, dijo la copia. Tú eres la mejor parte del túnel. Bruno gritó. Corrió por otro pasillo, tropezando. Las paredes comenzaron a latir como un corazón. Desde el techo caían gotas negras. Todo se agitaba, todo respiraba. Y entonces al fondo una luz, una salida. Bruno se detuvo. Recordó la advertencia. Si ves la salida, no corras hacia ella. Pero la necesidad de escapar fue más fuerte. Corrió, gritó, lloró. Y justo antes de tocar la luz, despertó en medio de la oscuridad otra vez, en el mismo túnel, en el mismo punto donde todo había comenzado, como si nunca se hubiera movido. Y a su lado, la cámara, encendida, reproduciendo imágenes que él jamás grabó. Bruno miró la cámara temblando. Estaba encendida, mostraba imágenes, pero no del túnel. Eran grabaciones de él mismo, dormido. Imágenes desde ángulos imposibles encima de su cara, desde atrás de su nuca, desde el techo, y todas con un detalle espantoso. Él no estaba solo. En cada toma, una figura difusa se asomaba por detrás, alta, delgada, con los brazos más largos de lo normal y la cabeza inclinada como si escuchara sus pensamientos. Nunca se movía en cámara, pero en cada nuevo ángulo estaba más cerca. Esto no tiene sentido, susurró Bruno. Entonces un sonido metálico resonó por todo el túnel. Clac, una puerta se abrió sola, en una pared donde antes no había nada. Bruno no tenía opciones. Caminó hacia ella. Del otro lado, un espacio abierto lo esperaba. Era una sala circular, con paredes de concreto agrietado y tubos oxidados que colgaban del techo como venas secas. Y en el centro, un espejo gigante completamente limpio. Pero no reflejaba a Bruno, reflejaba el túnel, vacío. Y segundos después, reflejó a alguien o algo más. Una figura que caminaba por detrás de él, sin hacer ruido. Alta, oscura, con un cráneo deformado, sin ojos, pero con una sonrisa abierta de lado a lado. Bruno se giró bruscamente. Nada. Volvió a mirar al espejo. La figura ahora estaba frente a él en el reflejo. Pero su cara estaba pixelada, como si la realidad misma se negara a mostrarla. Y entonces, el espejo comenzó a vibrar. Imágenes se proyectaban en él como una pantalla maldita. Leo, atrapado en una habitación llena de manos que salían de las paredes. Cami, llorando frente a una copia suya, que la imitaba con un segundo de retraso. El trabajador del ferrocarril, Mateo, siendo arrastrado por una sombra con cuernos que salía de las piedras. Niños, muchos niños, con los ojos vendados, cantando una canción en un idioma desconocido. Bruno retrocedió, hiperventilando, y el espejo explotó en 1000 pedazos sin hacer ningún sonido. En su lugar, en la pared, apareció una frase escrita con sangre seca: lo que entra aquí deja de ser humano. Bruno comenzó a perder la noción del tiempo. El suelo se ondulaba como un líquido espeso. Las paredes susurraban su nombre, pero con la voz de su madre, su exnovia, su hermano, voces muertas hace años. Y entonces lo vio. En un rincón de la sala, una puerta pequeña, demasiado baja para un adulto. Tenía marcas de uñas alrededor, como si alguien hubiera intentado salir arañando. Al acercarse, un ruido sordo comenzó a escucharse del otro lado, como si alguien respirara muy rápido. Bruno se agachó, abrió la puerta, y un ojo enorme, de al menos 20 centímetros de diámetro, lo miró desde el otro lado. Pestañeó una vez, y luego la puerta se cerró sola con un golpe brutal. Bruno cayó hacia atrás. Todo estaba mal, todo era imposible. Ya no sabía qué era real, ni qué momento del tiempo estaba viviendo. Y entonces, la cámara habló. Sí, habló. Emitió su propia voz, distorsionada. Tú no entraste al túnel. El túnel entró en ti. Bruno rompió la cámara contra el suelo. La linterna comenzó a fallar otra vez.
y en la oscuridad, pasos, múltiples, descalzos, lentos, y una voz de mujer, suave, que no era Cami, ni humana. ¿Por qué todavía puedes ver? Bruno gritó, pero nadie respondió, porque a su alrededor ya no había túnel, solo un espacio blanco, sin paredes, sin techo, sin suelo, flotando en medio de la nada, y frente a él, una versión de sí mismo, sin ojos ni boca, que le extendía la mano. Bruno parpadeó. Estaba solo, rodeado por ese espacio blanco infinito, sin horizonte. El otro Bruno, el sin ojos ni boca, seguía ahí, inmóvil, con la mano extendida. Pero entonces habló sin mover la boca. «Dame tus recuerdos», susurró en su mente. «Dame lo que eres». Bruno retrocedió, pero algo lo detuvo. Su espalda tocó una pared invisible, y del suelo comenzaron a brotar objetos de su infancia, una bicicleta oxidada, una caja de fotos familiares, un cuaderno viejo con dibujos mal hechos, y luego su habitación, entera, como cuando tenía 8 años, pero estaba torcida. Las paredes eran de carne, y los peluches lo miraban, literalmente, tenían ojos reales, húmedos, parpadeando al unísono. En el centro de esa falsa habitación estaba su madre, pero con la boca cosida y una expresión vacía. «Mamá», susurró. Ella no respondió, solo levantó una foto. En ella aparecía Bruno, dormido en el túnel. «Esta no es tu casa, Bruno», dijo una voz detrás de él. Se giró. Leo. Pero no era Leo. Tenía su cara, sí, pero los dientes sobresalían demasiado, y su sombra se movía antes que su cuerpo. «¿Qué eres tú?» «Yo soy lo que queda cuando el miedo te arranca el alma». Entonces, sin previo aviso, el entorno se quebró como vidrio. Todo se hizo pedazos. Y Bruno cayó sin fin. Gritó hasta que aterrizó en algo blando. Era carne, viva. Estaba dentro de una caverna hecha de tejido orgánico. Las paredes latían, como si el túnel mismo fuera un ser vivo que respiraba. Y en medio de la carne, Cami, atada con cordones hechos de cabello humano, con los ojos abiertos, pero en trance. «Cami», gritó Bruno. Ella giró lentamente la cabeza hacia él, pero no lo reconoció. «¿Quién eres?», preguntó con voz apagada. «Soy yo, Bruno». Ella negó con la cabeza. «Bruno murió hace horas. Lo vi cómo lo tragaron. Él no está aquí. Esto es una copia. Tú no eres real». Bruno se acercó, desesperado, pero entonces ella desapareció, y en su lugar, un espejo. En él, Bruno estaba solo, con los ojos completamente negros, y de fondo la voz de Leo, distorsionada, repetía: «El túnel no tiene salida porque no la necesita. No es un lugar, es un estado. Cuando lo encuentras, ya no puedes volver». Bruno cayó de rodillas. El túnel no era un túnel, era un lugar entre lugares, un espacio de castigo, una dimensión creada para reflejar lo peor del ser humano y devorarlo. Entonces, una luz roja se encendió al fondo, y de ella salieron cuerpos arrastrándose. Algunos eran humanos, otros, cosas que una vez lo fueron. Tenían rostros sin ojos, bocas en el abdomen, extremidades adicionales. Uno de ellos tenía la cara de Bruno, pero en la nuca, y todos repetían al unísono: «Tú elegiste grabar, tú querías ver, ahora todos verán a través de ti». Y Bruno gritó, pero su grito ya no sonó como el de un humano. Bruno se arrastró por el suelo, jadeando. Su cuerpo ya no respondía con normalidad. Su piel se sentía más gruesa, como si empezara a endurecerse. Cada latido de su corazón retumbaba en sus oídos como un tambor de guerra, y su sombra ya no coincidía con sus movimientos. «¿Qué soy ahora?», susurró, casi sin voz. Del techo del túnel colgaban formas, parecían cuerpos, pero al mirarlos de cerca, no tenían piel, ni boca, solo una cavidad en el pecho que palpitaba con violencia, como si algo dentro aún viviera. Una de esas figuras se movió, abrió lentamente esa cavidad, y de ella salió una lengua larga como una serpiente, que escribía en el aire, con sangre, una sola palabra: «Regreso». Bruno tembló. Avanzó por un pasillo estrecho. Las paredes estaban cubiertas de relojes oxidados. Todos marcaban la misma hora,
3:33 de la mañana, y todos funcionaban al revés. Un nuevo espacio se abrió al final del pasillo, una especie de catedral subterránea con columnas formadas por huesos humanos. En el altar, un libro flotaba. No tenía páginas, tenía piel, y al abrirlo, las palabras se escribían solas. Toda civilización crea su propio infierno. Algunos lo llaman guerra, otros olvido. Pero hubo una humanidad antes de la nuestra, una que cavó tan profundo que encontró algo que no debía recordar. Bruno retrocedió, pero el túnel se cerró detrás de él, y frente al altar apareció Mateo, desfigurado, sangrando por los ojos, con cables saliéndole de la boca como raíces. Bruno dijo con una voz distorsionada, como de radio antigua: no estás solo, tú eres parte del ciclo ahora. Bruno no sabía si seguía siendo humano. Su piel se desprendía por secciones, revelando algo que no era carne, sino una red de raíces negras, pulsantes, como si una planta cancerosa creciera desde dentro. Sus ojos ya no veían colores, sino vibraciones, como si el túnel estuviera compuesto de energía viva, latiendo con pensamientos ajenos. Cada paso era una lucha contra su propio cuerpo, que ya no respondía como antes. El corazón no latía, golpeaba, y su sombra se movía, incluso cuando él estaba quieto. ¿Qué me están haciendo?, jadeó. El eco respondió: no te lo están haciendo. Tú lo trajiste. Tú lo abriste. Entonces escuchó algo, un llanto. Camille siguió el sonido a través de un corredor angosto, cubierto por un líquido espeso que caía desde las paredes como sudor. Y allí estaba ella, sentada, con la cabeza entre las piernas, temblando. Pero al alzar la vista, Bruno dudó. Su rostro era el de Camille, pero sus ojos eran completamente negros, y sus dientes eran demasiado largos. Camille, ella lo miró, sonrió, y susurró: ¿tú también lo escuchas, Bruno? ¿Qué cosa? Ella señaló al techo. Y del techo colgaba Leo, desnudo, con los ojos abiertos de par en par, como si aún estuviera vivo. Tenía cables clavados en la nuca, y de su boca salía una pantalla, una vieja televisión, encendida, reproduciendo sus recuerdos. Bruno vio en ella el momento en que entró al túnel, vio su infancia, vio el sueño, y luego algo más, una versión de sí mismo abriendo una puerta roja, en una cueva subterránea, años antes. Yo ya estuve aquí, susurró. Camille se acercó, y algo cambió. Su voz ya no era humana. Todos hemos estado, porque el túnel no es un lugar, es un llamado. Y tú fuiste elegido para llevarlo al mundo exterior. ¿Qué estás diciendo? Que ya no eres Bruno, eres el huésped. De pronto el techo se rasgó. Cayó del cielo algo inmenso, una criatura parecida a un feto, con alas rotas, ojos en el abdomen y una lengua infinita. La boca del túnel, el corazón del horror. Todo vibró. Bruno cayó al suelo, y su cuerpo se abrió como una flor. De su pecho salió una luz negra, y en ella, un ojo. El ojo lo miró, y le habló con una voz imposible, hecha de miles de voces. Has grabado, has visto, has recordado. Ahora debes mostrar. El ojo flotó, entró en su frente, y Bruno desapareció. Solo quedó un grito, no humano, no animal, un sonido que si se grabara, haría sangrar los oídos de quien lo escuche. Oscuridad total, un zumbido, y luego una respiración. Bruno abrió los ojos. Estaba en su habitación, desnudo, temblando. La cámara con la que había entrado al túnel estaba en su mano. Miró alrededor. Todo parecía normal. La cama, la laptop, las paredes cubiertas de afiches. Pero algo no encajaba. En la mesa había un periódico. La fecha decía 12 de junio de 1994. Bruno frunció el ceño. Eso no tenía sentido. Encendió la cámara. Había un solo video guardado. Duraba exactamente 3 minutos con 33 segundos. Lo reprodujo. El video comenzaba con él mismo mirando directo al lente, en un lugar completamente oscuro. Sus ojos estaban vacíos, y decía: si estás viendo esto ya lo recordaste. No debiste recordarlo. El túnel no es un lugar. El túnel es lo que viene después. La cámara cayó.
y en la imagen siguiente se veía a Cami sentada en una silla, gritando en silencio. No tenía boca. Luego la imagen de Leo mirando al cielo con una sonrisa aterradora, mientras llovían dientes humanos. Bruno detuvo el video, se levantó, y vio su reflejo en el espejo. Pero no era su reflejo, era otro Bruno, más joven, con la misma ropa con la que entró al túnel, y el reflejo le sonreía. «Ya entendiste», le dijo. «¿Qué? No saliste del túnel, Bruno. El túnel salió de ti». El mundo tembló. Bruno parpadeó, y de pronto estaba en una ciudad vacía, oscura, con los edificios inclinados hacia él, como si respiraran. Había una pantalla gigante en lo alto de una torre, y en ella su rostro, riéndose. Un grupo de personas caminaba por las calles, todas con cámaras. Todas filmaban el cielo, y en el cielo, flotando como un satélite vivo, estaba el túnel, girando, latiendo. Una voz habló desde todas partes. Todo el que recuerda ayuda a que regrese. Todo el que cuenta esta historia lo alimenta. Y ahora tú, ya lo contaste. Bruno gritó, pero ningún sonido salió de su boca, porque ya no tenía boca. Ahora que has escuchado la historia, ya no puedes desescucharla. Si esta noche el cielo cruje, si ves una sombra en tu espejo, o si sueñas con un túnel que no termina, no intentes despertar. Él ya sabe que lo viste. Gracias por ver El Rincón del Relato. Pero si llegas a olvidar este video, el túnel te hará recordarlo. Nos vemos en el próximo relato, si es que todavía estás del mismo lado de la realidad.